Bueno muchachos, soy estudiante de la Continental, así que vamos a hablar hoy día con respecto a algo puntual y preciso con respecto al cráneo, más que todo para ubicarnos en el espacio. Ahora, los huesos que están formados, la cabeza, específicamente el cráneo, ¿no? Dentro de su desarrollo embriológico, recordemos que hay osificaciones intramembranosas, osificaciones endocondrales, para la formación de huesos planos, huesos irregulares, ¿no? Dentro de su formación histológica, el hueso del cráneo va a estar formado externamente por un hueso compacto llamado tabla externa y internamente también por un hueso compacto llamado tabla interna. Algunas apreciaciones con respecto a la tabla interna, ¿no? Son las impresiones digitales, ¿no? Son las irregularidades óseas digitales que vamos a encontrar dentro del hueso compacto o la tabla interna, y estas son dadas por la arteria meningia media y por las circunvoluciones cerebrales que se van formando a lo largo del desarrollo, ¿no? Junto con las meninges. Ahora, entre la tabla externa y la tabla interna, ¿no? Del hueso del cráneo vamos a encontrar un hueso esponjoso, ¿ya? Que se llama diploe. Ahora, dentro de la formación o de la estructura de la cabeza va a estar formada por el neurocráneo, donde van a estar alojadas y protegidas las vísceras, ¿no? Que forman el sistema nervioso central, y va a estar por el viscerocráneo, ¿no? Que también va a estar protegiendo las vísceras, más que todo vísceras como parte del desarrollo sensorial, o huesos de la cara. Ahora, con respecto al neurocráneo, ¿ya? Va a estar formado por 8 huesos, pares e impares. Vamos a tener a los 2 temporales y a 2 parietales. También vamos a tener un frontal, un occipital, ¿ya? Uno de que son los esfenoides e internamente el etmoides. Ahora, el neurocráneo va a estar dividido también en bóveda craneal, ¿ya? Entre la bóveda craneal y la base del cráneo. Ahora, esta división va a ser dada específicamente por 2 puntos craniométricos. Uno que es la glabela, ¿ya? Que es obviamente dentro de la unión de los arcos superciliares del hueso frontal, la glabela, y trazamos una línea horizontal hasta la protuberancia occipital externa. Entonces todo lo que quede por encima va a ser bóveda del cráneo y todo lo que quede por debajo del neurocráneo va a ser la base del cráneo. También hay otra clasificación, como es esa división, ¿no? Que parte desde la glabela, el arco superciliar, ¿no? La rama ascendente del cigomático, la rama lateral también del cigomático, ¿ya? La apófisis cigomática del hueso temporal, la cresta temporal, ¿no? Y pasa a través de la línea curva occipital hasta la protuberancia occipital externa. Entonces tenemos esas 2 divisiones que van a dividir tanto la bóveda del cráneo como la base del cráneo. Y solo para tener como dato nada más que los huesos de la víscera huesos del viscerocráneo o de los huesos de la cara ya van a estar formados por 14 huesos, ¿no? Aquí está, pues, ¿no? Nasales, los maxilares, los lacrimales, el malar o cigomático, palatino, cornetes inferiores, el vómer y la mandíbula, ¿no? Solo para recalcar. Ahora, cuando vamos a hablar de base del cráneo, de la bóveda craneal, tenemos que hablar de suturas y puntos suturales, ¿ya? Vamos a tener como mucho más representativo y los más conocidos, que sería la sutura coronal, ¿cierto? Que va a dividir, ¿no? Que va a dividir o va a articular tanto el hueso frontal como los huesos parietales, ¿no? Sutura coronal o sutura frontoparietal, ¿ya? También vamos a tener a la sutura sagital, ¿ya? O también conocida como sutura interparietal o parieto-parietal, ¿no? Y posterior vamos a tener a la sutura lamboidea, ¿ya? Lamboidea o parieto-occipital, ¿no? Porque van a ir el parietal con el occipital, ¿ya? Son las suturas más representativas, pero también vamos a tener otra sutura, por ejemplo la sutura metópica o la sutura frontal, ¿no? Que se osifica más que todo hasta los 3 años, y en ciertos restos anatómicos vamos a encontrar cierto vestigio de la sutura metópica. Ahora, los puntos suturales que hay entre la unión o entre la intersección, mejor dicho, del frontal con los parietales, ¿no? Vamos a encontrar a uno que es el punto sutural bregma, ¿no? O mejor dicho, punto sutural anterior. Estos puntos suturales, tanto el bregma como el punto sutural lambda, ¿no? O punto sutural posterior o punto sutural anterior, antes dentro del desarrollo embriológico fueron las llamadas fontanelas, pues, ¿no?
la fontanela anterior y la fontanela posterior, ¿no? Una fontanela Bregman, fontanela lambda, ¿no? Que dentro ya de su desarrollo se ha llegado a osificar, ¿no? Y ha generado estos puntos suturales a nivel desde una vista superior, ¿no? También vamos a tener otros puntos suturales importantes y otras suturas a nivel de una vista lateral. Vamos a tener la sutura parieto-temporal, ya la sutura parieto-temporal, que va a unir, pues, el hueso temporal con el parietal, ¿no? Una articulación, y vamos a tener otros puntos suturales que en un inicio fueron fontanelas, pues, ¿no? El punto sutural terion, que va a unir el ala mayor del esfenoides con el frontal, con el parietal y con el temporal en esta intersección, y en la intersección posterior va a ser el punto sutural asterion o posterolateral. Este también puede llamarse como anterolateral y este sería como posterolateral, donde va a unir la región occipital, ¿no? La porción mastoidea del temporal y parte del parietal. También otro punto sutural. Ahora, si vemos la base del cráneo, ya, desde una vista superior interno, como es el endocráneo, ¿no? Porque también hay una vista exocranial, ¿ya? Esta es una vista endocranial. Vamos a ver que se va a dividir en tres regiones también. Una fosa anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal inferior. Ahora, ¿quiénes van a ser los límites de esta división? A nivel anterior, los límites van a ser, bueno, el borde, pues, ¿no? El borde del hueso frontal a nivel anterior. Y a nivel posterior vamos a tener el borde posterior del ala menor del esfenoides, la apófisis clinoides anterior y el borde anterior de la silla turca, ¿no? Entonces, borde posterior del ala menor, apófisis clinoides, borde anterior de la silla turca, apófisis clinoides anteriores y borde posterior del ala menor. Entonces, junto con el borde del cráneo, entonces vamos a tener la fosa cerebral anterior. Ahora, la fosa cerebral media, ¿ya? Va a estar también delimitada. En un principio, la delimitación anterior, como ya mencioné, el borde posterior del ala menor, la apófisis clinoides anteriores, el borde anterior de la silla turca y así. Pero a nivel posterior vamos a tener, ¿ya? El borde superior del peñasco temporal, que está en la región petrosa del temporal, ¿ya? El borde superior del peñasco, la apófisis clinoides posterior y el borde posterior de la silla turca, continuándose también con la apófisis clinoides posterior, el borde superior del peñasco del temporal, ¿no? Delimitando, entonces vamos a tener la región media, ¿ya? Donde vamos a encontrar ciertos accidentes óseos. Y a nivel posterior, ¿no? La fosa craneal posterior, ¿ya? Va a estar delimitada también por parte del esqueleto de la pared del hueso occipital y ya lo mencionado, a nivel anterior, con respecto al borde superior del peñasco, la apófisis clinoides posterior, el borde posterior de la silla turca, la apófisis clinoides posterior y el borde superior del peñasco. Entonces ahí vamos a tener la fosa craneal posterior o inferior posterior. El hueso frontal, ¿ya? El hueso frontal va a ser como una especie de L, ¿no? Donde el lado más externo va a ser toda esta parte media del hueso frontal, la parte mucho más grande, y la L que va a ser, o bueno, la parte interna va a estar por dentro, ¿no? Tapizando todo lo que son las superficies de las bóvedas orbitales, ¿ya? Entonces, como diciendo, porción vertical y esta es la porción horizontal, ¿no? Porción vertical y porción horizontal, como una L, donde podemos entender que el hueso frontal se va a articular con otros huesos, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Ahora, el hueso frontal, ¿ya? El hueso frontal presenta específicamente dos regiones, por así decirlo, ¿ya? Una región, ¿no? Convexa, ¿ya? Una región convexa y una región cóncava, ¿ya? Una región cóncava a los extremos, ¿no? O esa región cóncava va a ser la llamada fosa temporal, ¿no? Ahora, en la fosa convexa vamos a tener como ciertas características por encima de los ojos orbitales. Vamos a tener el arco superciliar, o bueno, los arcos superciliares, que dentro de su conjunción vamos a tener un punto craniométrico que vamos a llamar la glabela. Ahora, como ya les había mencionado, en ciertos sistemas óseos vamos a encontrar ciertos rezagos de la sutura metópica. Ahora, el borde inferior del frontal, ¿no? Va a estar pues por todo esto por la escotadura órbito-nasal,
¿no? La escotadura órbito-nasal, ¿no? Órbito de órbita, nasal, nasal. Ahora, esta escotadura órbito-nasal va a estar formada, propiamente dicha, por el arco orbital, ¿ya? El arco orbital que en su extremo interno va a tener la apófisis orbital interna y en su extremo externo va a tener la apófisis orbital externa. Solo para recalcar que la apófisis orbital externa se va a articular con la rama ascendente del malar, ¿ya? Y la apófisis occipital, o disculpen, la apófisis orbital interna se va a articular con el maxilar, ¿no? Y posteriormente con el unquis también. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que el borde o el arco orbital tiene un pequeño agujero, que se llama el agujero supraorbital, donde por ahí va a pasar, ¿no?, el nervio supraorbital. Lo mismo del otro lado, ¿no?, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora, dentro de la escotadura nasal, lo principal vamos a tener lo que se llama la espina nasal del frontal, ¿ya? La espina nasal del hueso frontal. Ahora, si nosotros vemos, como yo les había mencionado, de que es una L, hacemos una vista, ¿no? Lo volteamos y vamos a ver acá el eje horizontal, ¿ya? O el plano horizontal del hueso frontal, donde vamos a tener, ¿no?, como característica las fosas orbitarias, ¿no? Las fosas orbitarias. Estas de acá son, ¿se recuerdan?, los arcos superciliares, ¿no? Los de acá son los arcos superciliares, por acá está la glabela, pero bueno, estas son las fosas orbitarias, donde vamos a tener dos fositas. La fosita lacrimal está a nivel externo, o lateral mejor dicho, y la fosita troclear a nivel medial. Solo para tomar en cuenta que la fosita troclear, ¿ya? Bueno, ahí se va a insertar el ligamento anular, que va a servir como una polea, ¿ya? Una polea para el oblicuo mayor. Ahora, dentro de la escotadura nasal, como se había mencionado, la escotadura nasal es como una herradura, ¿cierto? Es como una herradura. Acá vemos la espina nasal del frontal, ¿no? Entonces vemos como una herradura donde presenta ciertas hendiduras, ¿cierto? Entonces estas hendiduras van a ser hendiduras etmoidales. Vista un endocráneo, el hueso frontal, vamos a tener a la cresta frontal interna, ¿ya? Donde va a ser dividido por dos labios, ¿ya? Estos dos labios van a albergar lo que es el canal del seno longitudinal superior, que ya lo vamos a ver más adelante. Va a haber también inferior a la cresta frontal interna el agujero ciego. Ahora, ya que estamos en esta imagen, vamos a notar al hueso etmoides con su apófisis cristagalis y la lámina cribosa, ¿no? Ahora, en la apófisis, datos recalcar que la apófisis cristagalis, ¿ya? Acá se va a insertar la hoz del cerebro, y en la lámina cribosa, ¿ya?, van a salir las fibras provenientes, ¿no? Las fibras provenientes de la primera neurona, las llamadas neuronas Schultz, ¿ya? Las primeras que van a captar las sensaciones olfatorias, ¿no? Y van a formar el primer paracraneal, que es el nervio olfatorio.